tienen su Biblia, me gustaría que me acompañen a 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 3 al 11. 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice allí la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana nosotros damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu casa, considerando, Señor, tu gloria, cantando de tu majestad, recordando, Señor, tus fieles promesas, recordando tu obra en favor de nosotros, sabiendo, Señor, que vale la pena adorarte a ti. Tú eres digno, tú eres merecedor de nuestra adoración. Y rogamos, Señor, que ahora que tenemos el privilegio de abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ayude a ver una vez más, ya no tan solo por medio de la palabra cantada, sino ahora también, Señor, por medio de la lectura de tu palabra, por medio de la predicación de tu palabra, que nosotros podamos apreciar tu gloria. Y que a consecuencia de esto, Señor, nosotros estemos continuamente exaltando el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que por medio de él, Señor, nosotros podamos también disfrutar de la esperanza y el gozo que provienen por la salvación en Cristo. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Que Cristo sea en esta mañana exaltado en este tiempo de predicación de tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. La semana pasada nosotros iniciamos el nuevo ciclo de escuela dominical y los adultos estamos estudiando las cartas pastorales o las epístolas pastorales. En esta clase nosotros estamos leyendo de manera particular, vamos a estar enfocándonos en 1 y 2 a Timoteo, pero en estas cartas el apóstol Pablo le dirige instrucciones específicas a Timoteo y a Tito, hombres que él había entrenado, hombres que él había encargado para que velaran por las iglesias en Éfeso y en Creta. Como misionero y plantador de iglesias, Pablo, él estaba consciente de que una iglesia saludable estaba compuesta por personas que no simplemente habían hecho una profesión de fe, sino que estaban creciendo en la fe del Señor Jesucristo. En otras palabras,
Una iglesia saludable está compuesta por verdaderos cristianos, quienes luego de arrepentirse de sus pecados, de confesar a Cristo, al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, ellos entienden, estos cristianos, estos que han profesado a Cristo como Señor y Salvador, entienden que su vida ahora debe ser dirigida por la palabra de Dios y por el evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo, como experimentado misionero, plantador de iglesias, él sabía que para que esto ocurriera en las iglesias de Éfeso, en las iglesias de Creta, él tenía que dejar allí personas que estuvieran velando por el bienestar de la iglesia. Estas cartas se conocen como las epístolas pastorales porque de manera específica el apóstol Pablo se las escribe a Timoteo, a Tito, como pastores de estas iglesias, quienes habían recibido el encargo, la encomienda del apóstol Pablo de velar por el bienestar de estas iglesias. Y nosotros podríamos resumir este encargo, podríamos resumir el mensaje de estas cartas en dos énfasis principales, que de hecho hablábamos de esto la semana pasada en la escuela dominical. Número uno, el apóstol Pablo había encargado a Timoteo y a Tito de que ellos estuvieran velando, de que ellos estuvieran cuidando la doctrina correcta, pero también que ellos promovieran la conducta correcta dentro de las iglesias. Entonces, había un doble énfasis. Por un lado, ellos debían velar por la doctrina correcta, pero a su vez debían estar promoviendo la conducta correcta dentro de la iglesia. Y en la medida que estudiamos estas cartas, es evidente que para el apóstol Pablo, una conducta correcta, en otras palabras, una vida de santidad, era imposible aparte de una doctrina sana, aparte de una doctrina correcta. Y es por eso entonces que nosotros encontramos que la primera exhortación, el primer mandato, luego de él haber dado la salutación normal, inmediatamente, lo primero que hace el apóstol Pablo es exhortar a Timoteo y le encomienda preservar la sana doctrina. Y en esta mañana entonces nosotros vamos a estar viendo en estos versículos esta encomienda para preservar la sana doctrina. Y lo primero que yo quiero que nosotros notemos, y quizás a lo que más tiempo vamos a dedicarle en esta mañana, es la necesidad de esta encomienda. En otras palabras, la necesidad que tenía el apóstol Pablo de decirle una y otra vez. Ustedes leen esta carta, las tres cartas, y ustedes van a encontrar una y otra vez exhortación, amonestación, mandato tras mandato, donde el apóstol Pablo se está refiriendo a cuidar, a velar por la sana doctrina. Y entonces, yo creo que algo que vamos a ver en este texto que el apóstol Pablo nos presenta a nosotros es la necesidad de esta encomienda. ¿Por qué este llamado? ¿Por qué esta exhortación, este mandato a cuidar, a velar, a preservar la sana doctrina? Miren conmigo el versículo 3, dice: cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Vemos aquí que el apóstol Pablo ruega a Timoteo para que él se quede en Éfeso. El que Timoteo se quedara allí en esta iglesia no fue por accidente, no fue que él se cansó del viaje, no era que él tenía unos tíos o unos primos o unos amigos allí en Éfeso y le iba a convenir quedarse allí. No, el apóstol Pablo lo dejó a él con un propósito claro de preservar la sana doctrina. La razón por la que el apóstol Pablo dejó a Timoteo allí y si fuéramos a Tito, dejó a Tito en Creta, era con el propósito de preservar la sana doctrina en estas iglesias, ya que
según lo que vemos en el mismo versículo 3, habían personas que estaban enseñando una doctrina diferente al evangelio de Cristo. Y estamos viendo ahora la necesidad del evangelio, o más bien la necesidad de preservar el evangelio, de preservar esta sana doctrina, la necesidad de esta encomienda. Y es interesante que desde el versículo 3 encontramos que Pablo no hace como quizás en otras cartas donde primero hay una primera parte o la primera mitad de doctrina y de mucha enseñanza, sino que aquí de inmediato va a exhortaciones, va a mandatos, va a lo práctico, va a lo que Timoteo tenía que hacer. Y esto entonces nos revela a nosotros la urgencia de esta necesidad, la urgencia de esta encomienda de preservar la sana doctrina. Y para nosotros poder entender en qué consistía esta encomienda, yo creo que es bueno que analicemos qué es lo que está pasando aquí, cuál era la preocupación del apóstol Pablo con aquellos que estaban enseñando una doctrina diferente. Y podríamos saltar al versículo 10, como el apóstol Pablo habla de aquellos que se oponen a la sana doctrina. O sea que hay un énfasis desde el principio hasta el fin en estos versículos que hemos leído, en cuidarse de una doctrina diferente, en preservar, en cuidar lo que es la sana doctrina. Y se contrasta entonces esa doctrina diferente de lo que es la sana doctrina. Así que para nosotros entender la necesidad de esta encomienda, es bueno que también podamos apreciar qué es esta sana doctrina que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, le exhorta a Tito a que preserve, a que trabaje para eso. Lo que Pablo predicaba y había enseñado a Timoteo, a Tito, nosotros podríamos encontrarlo, un resumen, unos versículos más adelante en este mismo capítulo. Mire conmigo el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La encomienda era, mira, manda a callar a aquellos que están enseñando una doctrina diferente. Pero esto que está enseñando el apóstol Pablo, este evangelio que predica el apóstol Pablo, esta sana doctrina, esta palabra que él está predicando, en vez de callarla, esta palabra es digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa doctrina que es digna de ser recibida por todos? Esta es la esencia del evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta palabra, esta doctrina que predica el apóstol Pablo es fiel, es verdadera. En otras palabras, está apegada a la verdad. Esta palabra, este evangelio que predica el apóstol Pablo es digno, vale la pena ser recibido, vale la pena creerlo. Y les digo una vez más, en este versículo nosotros podíamos encontrar lo que es la esencia del evangelio. ¿Cuál es la esencia del evangelio? Una persona, dice el versículo 15, palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, el Salvador del mundo, Él es el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros predicamos la sana doctrina, cuando predicamos el evangelio de Dios, lo que sí vale la pena escuchar, lo que sí vale la pena que las personas escuchen, que Timoteo debía seguir predicando, que Timoteo debía cuidar, lo que sí vale la pena escuchar es que Cristo es el Salvador. No nos predicamos a nosotros mismos. No predicamos a Moisés, ni a Abraham, no predicamos a María, ni a José, ni al mismo Pablo. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Y hermanos, si en alguna oportunidad tú tienes, o si tú tienes en algún momento la oportunidad de predicar o de enseñar la palabra, asegúrate de que Cristo salga a relucir. Si nosotros no estamos predicando a Cristo,
si nosotros no mencionamos a Cristo, si de alguna manera u otra no buscamos exaltar a Cristo, no hemos cumplido con nuestro trabajo, no hemos cumplido con esta encomienda de preservar la sana doctrina, de preservar esa doctrina, esa enseñanza, ese mensaje que sí vale la pena ser recibido, esa palabra fiel que es digna de ser recibida por todos. Y tiene como entrada una persona, Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Pero no es solamente esto. La esencia del Evangelio es una persona, Cristo Jesús, es un sacrificio. Él vino al mundo, dice este versículo, que Cristo Jesús vino al mundo. Piensa en esto. Dios mismo descendió del cielo, se hizo como uno de nosotros, tomó carne y sangre para vivir una vida perfecta. Y ya ahí hay un gran sacrificio, el hecho de que Dios dejara su trono, viniera aquí y se autoimpusiera ciertas limitaciones. Pero no solamente esto, sino que la Biblia nos enseña a nosotros que como Cristo vivió una vida perfecta, no cometió pecado, ¿qué le correspondía a él? Vivir por siempre, vivir por la eternidad. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Él vino, vivió una vida perfecta, pero por su amor y por su misericordia, Él escogió morir por nosotros. En otras palabras, cuando predicamos el Evangelio de Cristo, cuando predicamos la sana doctrina, presentamos a un Salvador que vino a hacer el sacrificio perfecto. Ese sacrificio que es capaz, que es el único que tiene la capacidad, la eficacia de salvarnos a nosotros. El sacrificio del Señor Jesucristo es perfecto. Y la buena noticia del Evangelio es que ya no tenemos que buscar otro medio para llegar a Dios, porque Cristo es ese mediador. Su sacrificio es perfecto. Jesucristo es el único camino a través del cual pecadores como tú, pecadores como yo, podemos llegar a tener comunión con Dios. De hecho, en esta misma carta, si usted va conmigo al capítulo 2, versículos del 4 al 7, dice allí, podemos empezar desde el versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es el Evangelio. Nuestro Dios es bueno. Él quiere la salvación de todos los hombres. Él está mostrando su misericordia. Él está mostrando su amor. Pero Él es un Dios santo y Él no puede estar con el pecado. ¿Y qué hace este Dios? ¿Qué es lo que este mensaje del Evangelio nos presenta a nosotros? Repito, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí volvemos a apuntar hacia Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Aquel que descendió del cielo, tomó carne y sangre, vino a este mundo, vivió una vida perfecta y asumió nuestro castigo en la cruz. Por medio de Cristo, nosotros podemos llegar al Padre. Y dice en el versículo 7, el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio, ese mensaje a su debido tiempo. Y para esto, dice el apóstol Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. En otras palabras, el apóstol Pablo entendía que la razón de su ministerio, la razón de su llamado, la razón de su encomienda y la encomienda que le había dado a Timoteo, a Tito y a todos aquellos que ellos iban a entrenar, era para seguir proclamando, para seguir siendo embajadores, para seguir anunciando a Cristo como el sacrificio perfecto. Así que ven la importancia, ven el celo que tenía el apóstol Pablo, ven
el cuidado que él quería que el mismo apóstol Pablo, Timoteo, Tito y aún nosotros hoy día tengamos con respecto a esta sana doctrina que se enfoca en una persona, nos exalta o nos resalta un sacrificio, el sacrificio de Cristo. Pero volviendo al versículo 15 y este resumen del Evangelio, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Una persona, Cristo Jesús, un sacrificio, el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, que nos da a nosotros también una esperanza. Él vino para salvar. El Evangelio de Cristo, la buena noticia del Evangelio de Cristo es que Dios en Cristo Jesús vino a traer esperanza a pecadores como tú y yo que estábamos destinados a una condenación eterna. Sin Cristo, tú y yo estamos perdidos. Estamos sin rumbo, sin dirección en esta vida. Y cualquier persona que siga su vida sin Cristo terminará en la condenación eterna. Pero Cristo, nos dice el Evangelio, nos dice esta sana doctrina, Cristo vino a darnos esta esperanza de vida eterna. Cristo vino a rescatarnos de esta condición y el Evangelio, la esencia del Evangelio, también nos anuncia esa condición que nosotros tenemos. Mire conmigo una vez más el versículo 15. Cristo Jesús, una persona, vino al mundo, un sacrificio para salvar una esperanza a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuál es nuestra condición? Somos pecadores. El Evangelio, la buena noticia, incluye, uno podría decir, este aspecto negativo que nos confronta a nosotros con nuestro pecado. Nos confronta a nosotros con nuestra realidad y nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad para poder resolver el problema del pecado. Así que cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que estaba velando por las iglesias en Éfeso, y le escribe a Tito, que también tenía la encomienda de velar por los creyentes allí, inmediatamente él les dice, miren, cuiden la sana doctrina. Esto es lo más precioso que ustedes tienen. Tengan cuidado de aquellos que están enseñando doctrinas diferentes, doctrinas falsas. Manténganse enfocados en predicar, en preservar la sana doctrina del Evangelio de Cristo Jesús. Que lo que sea que estemos enseñando, que lo que sea que estemos promoviendo, se mantenga exaltando, apuntando a esa persona que es Cristo Jesús, a esa salvación que nosotros podemos tener, a esa esperanza que Él nos viene a dar, que Él viene a rescatarnos de esa condición en la que tú y yo nos encontramos. De eso se trata el Evangelio. Se hace entonces evidente la necesidad de esta encomienda, porque volviendo entonces al versículo 3, ya habían algunos que estaban enseñando una doctrina diferente. Ya habían algunos que se habían olvidado, que se habían apartado de la esencia de lo que es el Evangelio. Y ya no estaban quizá promoviendo a Cristo como la persona más importante, como Dios que vino a salvarnos. Ya no estaban presentando su sacrificio como el único sacrificio suficiente para darnos la salvación, sino que quizás enseñaban otras cosas que tenían que ver con la ley, agregándole o pensando que era necesario agregarle al sacrificio de Cristo. Ya no estaban predicando, por lo tanto, esa esperanza, ya no estaban confrontándonos con la realidad de nuestro pecado y cuál era la solución del pecado. Y es interesante, hermanos, que a lo largo de las Escrituras, no solo en Éfeso o en Creta, no solo en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, siempre encontramos personas que se oponen a la palabra fiel de Dios,
que se oponen al verdadero evangelio de Dios, que se oponen a la sana doctrina. Vamos al libro de Génesis, no tienen que ir allí, pero en su mente vayan al libro de Génesis y de las primeras historias donde nosotros encontramos que por primera vez se hace referencia a Satanás en la Biblia en forma de serpiente. ¿Qué es lo que él está haciendo? ¿Qué es lo que él hace? Él está oponiéndose a la palabra de Dios. Está distorsionando la palabra de Dios. Le está quitando o le está agregando o abiertamente está distorsionando lo que Dios ha dicho. Engañando a Eva, engañando a Adán y así al resto de la humanidad. Distorsionando el mensaje de Dios. Distorsionando, podríamos decir entonces, lo que es la sana doctrina. Desde el principio ha habido una oposición a la palabra verdadera de Dios y por lo tanto, Pablo advierte a Timoteo que tuviera cuidado en preservar la sana doctrina, que no diera lugar a enseñanzas diferentes. Le dice ahí claramente para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En el griego dice para que lo mandara a callar. No sé si es así que lo dice, pero básicamente la idea es esa. Que no hablen falsas doctrinas, que se callen, que no estén diciendo estas cosas que se oponen al Señor. ¿Por qué más nosotros vemos que es necesario esto? Bueno, algunos ya estaban enseñando doctrina diferente, pero encontramos aquí en este texto también una advertencia que nos muestra a nosotros la necesidad de esta encomienda de preservar la sana doctrina. Mire conmigo en el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Esta encomienda es importante porque ya algunos estaban enseñando doctrina diferente. Pero esta encomienda de preservar la sana doctrina es importante también porque ya estamos viendo aquí en Timoteo las consecuencias de que estas falsas doctrinas estuvieran corriendo por ahí. Y es que algunos ya se habían desviado, algunos ya se habían apartado a vana palabrería. Es interesante que no dice que inmediatamente se fueron e hicieron lo peor. No. Dice primero como que se desviaron, luego como que se apartaron. Y encontramos más adelante, en el versículo 19, por ejemplo, el apóstol Pablo le dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Note cómo se va poniendo esto. Primero es como que se apartan, se desvían, desechan la sana doctrina, naufragan en cuanto a la fe. Si vamos a 2 Timoteo, y no tiene que ir allí, pero en 2 Timoteo también Pablo le dice a Timoteo, le menciona a individuos como Figelo y Hermógenes, le menciona a individuos como Himeneo y Fileto. Los que están embarazadas, apunten nombres ahí. Pero Figelo, Hermógenes, Himeneo, Fileto habían abandonado la sana doctrina, se habían también desviado de la verdad. Y quizá la manera más gráfica en que se presenta, volviendo al capítulo 1, es que habían naufragado en cuanto a la fe. Vemos entonces la necesidad de esta encomienda de preservar la sana doctrina. Recuerdo en una ocasión, estando todavía viviendo en Estados Unidos, que fui a recoger a alguien en el aeropuerto de Atlanta y como ya yo había hecho ese viaje desde Atlanta a Greenville en varias ocasiones, ya yo no usaba los mapas. Y recuerden,
estamos hablando de hace unos cuantos años, donde no habían estos teléfonos, donde no estaba Waze. En esos tiempos lo que yo hacía por lo menos cuando iba a un lugar desconocido es que yo tenía que imprimir como 10 páginas con todas las direcciones, las salidas, etcétera, etcétera, por donde yo tenía que irme. O no sé si ustedes recuerdan esos mapas grandes que tenían todas las avenidas, todas las autopistas, etcétera, etcétera. Pero yo dije, mira, ya yo he ido tantas veces allá que yo no necesito fijarme en esos mapas, yo no necesito seguir cuidadosamente unas instrucciones de por dónde debo salir, ni nada. Y efectivamente yo llegué bien a Atlanta, no hubo problema, busqué a la persona en el aeropuerto, pero era de noche ya cuando estábamos saliendo del aeropuerto y se ponía un poquito más complicado el asunto. Y salimos y ya no era de la misma manera, sino que yo entendía, bueno, vamos a hacerlo al revés. Lo mismo que hicimos, lo hacemos al revés. Pero dijimos, mira, vamos a pararnos aquí, vamos a salir por aquí para cenar. Y empezamos a desviarnos un poquito de nuestra ruta porque teníamos hambre y nos paramos a cenar. Comimos, no sé si fue un McDonald's o un asunto de eso, pero en 15, 20 minutos habíamos terminado y ya estábamos en la autopista otra vez. Nos habíamos desviado un poco. Pero ahora yo realmente no tenía idea por dónde era que yo debía retomar la autopista. Y yo, obviamente, los hombres no preguntan y no dan señales de que están perdidos. Yo muy confiadamente me fui por una de las salidas y en vez de nosotros retomar nuestro camino, lo que hice fue que me aparté muchísimo más de la ruta que nosotros teníamos que tomar. Y 2 horas después fue que encontramos la autopista por la que teníamos que manejar para 2 horas después llegar a nuestro destino. Y el punto es el siguiente, hermano. A veces uno como que se va desviando poco a poco y dobla por aquí y se confía en que sabe cuál es la ruta. Y fácilmente nosotros nos perdemos. La forma en que el apóstol Pablo lo describe aquí es quizá un poco más severa, donde Himeneo y Alejandro naufragaron en cuanto a la fe. ¿Por qué? Bueno, porque alguien no tomó en cuenta esta encomienda de preservar la sana doctrina. Y el apóstol Pablo menciona estos individuos, los menciona con sus nombres para que Timoteo, para que Tito, para que tú y yo hoy día estemos conscientes de que mira, lo que está en juego aquí en nuestra eternidad, y no me malentiendan, no estamos hablando acerca de que uno puede perder su salvación, ¿ok? Cuando estudiamos el ciclo pasado de la escuela dominical, yo creo que quedó bien claro el tema de que nosotros cuando estamos en Cristo, si somos de Cristo, si estamos en luz, eso es algo definitivo. Y aquello quizás que fue el caso de Himeneo, Alejandro y los demás que menciona el apóstol Pablo, salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Pero la advertencia sigue aquí. La necesidad de esta encomienda es real. Ya hay personas que están enseñando doctrina diferente. Ya hay personas que se han desviado, que se han apartado y que se han perdido. Por lo tanto, es necesario que nosotros preservemos la sana doctrina, que nosotros nos mantengamos con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La necesidad de esta encomienda de preservar la sana doctrina es real. Y en nuestros tiempos tenemos acceso, hermanos, a tanta información, ya sea por los celulares, la tableta, la radio, la televisión, la computadora. Estamos a un clic de distancia de cientos, de miles de iglesias, de miles de gurúes, de personas que tienen el mensaje que van a cambiar tu vida, que van a solucionar todos tus problemas, ya sean problemas financieros, tus problemas de salud, tus problemas de peso, tus problemas de relaciones con otras personas.
y te invitan, te predican ese mensaje como que tu esperanza y tu salvación depende de esto. Hermanos, amigos, cualquier enseñanza, cualquier doctrina que no exalte a Cristo como nuestro Salvador y nuestra única esperanza nos va a llevar a la perdición. Y la encomienda que el apóstol Pablo da a Timoteo, da a Tito, da a los pastores todos, da a la iglesia, incluyendo la nuestra, es que nosotros debemos preservar la sana doctrina. Debemos estar continuamente exaltando esta palabra que es fiel, que es digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por último, yo quiero que en esta mañana nosotros consideremos el propósito de la encomienda, que tiene que ver precisamente con la efectividad del evangelio. Preservar la efectividad del evangelio. Si usted va conmigo al versículo 5 ahí, el apóstol Pablo claramente dice, pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? La encomienda de preservar la sana doctrina. ¿Cuál es el propósito de que en nuestra iglesia bautista cristiana nos mantengamos firmes en el evangelio del Señor Jesucristo? Mira el versículo 5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está procurando por medio de esta encomienda de preservar la sana doctrina, de enseñar el evangelio del Señor Jesucristo, es una transformación verdadera en nuestra vida. ¿Por qué? Porque él está hablando aquí un amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida. Y si nos ponemos a pensar en esas características de este amor, yo creo que nosotros podríamos buscar un ejemplo cercano de esto, yendo a 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1 nos muestra a nosotros un ejemplo de una persona que se caracteriza por esta clase de amor, por esta clase de fe no fingida. 2 Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Se acuerda de Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria ¿qué? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando el apóstol Pablo tiene en mente este amor de una fe no fingida, él está pensando en Timoteo, él puede pensar en Timoteo, él dice aquí, mira, yo estoy seguro que en ti también existe este amor basado en una fe no fingida. En otras palabras, un cambio interno verdadero. ¿Y cómo esto es posible? Ahí mismo en 2 Timoteo, el capítulo 3, dice el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Esa fe no fingida que el apóstol Pablo había visto en Timoteo y que dice que la había visto en Loida, su abuela, en Eunice, su madre, y en él mismo también, y que él dice que desde pequeño tú has desarrollado esta fe. ¿Cómo es esto posible? Dice el versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Usted quiere un ejemplo de una persona que tiene un amor, una fe no fingida, un cambio real en su vida? Mire a Timoteo. ¿Cómo Timoteo consiguió esto? Porque él se expuso desde temprano a la sana doctrina, a las sagradas escrituras que apuntan ¿a quién? Al evangelio glorioso de Cristo Jesús. Y es que
para que haya esa transformación real en la vida de un hombre, en la vida de un ser humano, Cristo tiene que llegar ahí. Porque lo normal, lo natural es que tú y yo estamos enfocados en amar ¿a quién? En amarme a mí mismo. Desde pequeño venimos con ese chip de fábrica, que la persona más importante soy yo. Los juegos, los juguetes, soy yo que lo quiero. La televisión, el control, soy yo que la quiero. La mejor ropa, los mejores amigos, esto, lo otro, todo es para mí. Pero el Señor nos enseña aquí que el glorioso evangelio de Cristo transforma nuestra vida, creando en nosotros un genuino amor. Y esto va muy de la mano con lo que estudiamos en las epístolas juaninas. Cómo el Señor espera que nuestro amor sea primero con Él y nuestro amor sea también los unos con los otros. Eso es solamente posible por medio de la sana doctrina. El propósito por el cual el apóstol Pablo está dejando este mandamiento a Timoteo, a la iglesia, es que por medio del glorioso evangelio de Cristo Jesús haya una transformación real. Y esto se contrasta con el resultado de la doctrina diferente que encontramos en el versículo 4, donde dice: no presten atención a las fábulas y genealogías interminables. Esa es parte de la descripción que el apóstol Pablo da de esa doctrina diferente que hace referencia ahí en el versículo 3. Y exactamente cuál era esa doctrina realmente no sabemos, pero sí podemos ver algunos resultados. Esa doctrina diferente, ¿a qué llevaba? Dice que acarrean disputas en vez de edificación. Que acarrea, que lleva a conflicto, que lleva a discusión. Y cuando uno está en discusión, ¿qué es lo que uno procura? No, yo lo que procuro es ganar la discusión. ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo la razón. Yo soy la persona importante. ¿Ven la diferencia? ¿Ven el contraste entre la sana doctrina, que lo que procura es ese amor genuino, donde exalta a Dios, donde ama a Dios sobre todas las cosas, donde ama a los demás? Esta doctrina diferente promueve o lleva a que uno esté enfocado en uno mismo. ¿Cómo más podemos nosotros ver eso? Bueno, en el versículo 7, donde continúa esta misma exhortación, dice: queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estas personas buscan ganar las discusiones, estas personas buscan tener estatus, ser doctores de la ley. En otras palabras, ser personas que quizás en esas discusiones tengan más conocimiento. Y no importa si ellos entienden o no de lo que trata la ley. Lo importante es que ellos tengan este título de que yo soy doctor de la ley. Podemos entonces hacer ese contraste entre el resultado de la doctrina diferente que se enfoca en uno mismo, exaltarse uno mismo, y la sana doctrina que lleva a uno a un amor genuino de fe no fingida. Y de hecho, esa transformación de corazón, esa transformación real, es posible precisamente por la predicación y la enseñanza correcta de la sana doctrina. Porque el versículo 7, cuando uno termina de leerlo, quizás uno podría pensar: mira, esta gente enfocada en la ley. Y recuerden lo que para el apóstol Pablo era la ley, el Antiguo Testamento en cierta manera. Y uno podría decir: mira, realmente no hay que darle tanto énfasis a la palabra. No, lo que tenemos que enfatizar es el amor. Y a veces hay personas que hacen una diferencia o quieren hacer un énfasis. Mira, no, en esta iglesia nosotros nos conocemos porque somos personas que amamos. Eso de la enseñanza, eso de la predicación, realmente lo hacemos porque es parte de la religión, pero lo nuestro es mostrar amor, lo nuestro es hacer buenas obras. Y es importante que mostremos amor. Es importante que hagamos buenas obras, pero el amor verdadero,
Las buenas obras que glorifican a Dios son el resultado de la doctrina correcta. O sea que pensar que yo puedo menospreciar la palabra de Dios porque lo que Dios está buscando es el amor es un error. Y lo contrario también es un error. Pensar de que yo simplemente me voy a enfocar en teología y en los libros y esto y lo otro y voy a tener mucho conocimiento. Y como yo tengo mucho conocimiento, no importa cómo yo viva, no importa lo que yo haga, eso es un error también. La sana doctrina, la verdadera doctrina, nos va a llevar a nosotros a mostrar amor. Va a provocar en nosotros un cambio verdadero. El propósito entonces de esta encomienda de preservar la sana doctrina es que va a traer los verdaderos frutos del evangelio. Va a trabajar en aquellas personas que necesitan esa transformación. Porque el apóstol Pablo como que se adelanta a aquellos que podrían argumentar, mira, tú ves que no hay que enfocarse en la ley es mala. Aquellos que están enfocados en la ley, eso tienen problemas. Pero él dice, el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena. El problema no es la ley. El problema no es la palabra de Dios. El problema no es la doctrina. El problema es ese corazón no transformado que está buscando simplemente ser el centro de atención y robarle la exaltación y la gloria al Señor Jesucristo. Porque lo último que leemos aquí en este texto es que esa ley usada de manera correcta, el uso correcto de la palabra de Dios es traer luz a pecadores para que lleven gloria al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren la descripción que tenemos aquí, a partir del versículo 8. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quién? Para los transgresores y desobedientes. Y note la lista de pecadores que encontramos aquí. Y el propósito de la ley no es para salvar a los justos, y esto quizás nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo, que Él no vino a salvar a los justos, a los santos, no, Él vino a salvar a los pecadores. Y esta palabra, esta ley, nos dice el libro de Gálatas, que bien aplicada a pecadores, estos pecadores, transgresores y desobedientes, en otra palabra, personas que se han rebelado en contra de Dios. ¿Tú conoces personas así que se han rebelado en contra de Dios? ¿Tú mismo te habrás rebelado en contra de Dios? Bueno, la ley, la palabra, el evangelio es para ti. Impíos y pecadores, personas que no le interesa agradar a Dios ni cumplir con su estándar. ¿Conoces personas así que están viviendo su vida sin importarles, sin tener en cuenta a Dios? Quizás estás tú viviendo de esa manera sin importarte quién es Dios, cuál es la voluntad de Dios. Personas irreverentes y profanos, personas que no tienen en cuenta a Dios, no lo respetan, patricidas, matricidas, personas que practican lo que es el homicidio, personas que no aman a los demás, ni siquiera a sus propios padres. Fornicarios, sodomitas, personas que dan rienda suelta a sus deseos, que persiguen el placer, y continúa allí presentándonos una lista de pecadores y nos está diciendo la ley es para ellos. ¿Para qué? Dice que la ley es para ellos y para cuanto se oponga a la sana doctrina, doctrina que es según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos presenta cuál es el propósito de la ley. Y es precisamente llevar a pecadores como lo que encontramos aquí descritos. Pecadores como tú y yo. La ley nos lleva a nosotros a ver nuestra necesidad de ese glorioso Salvador que es el Señor Jesucristo.
porque la ley nos confronta con nuestro pecado. Nos muestra, mira, aquí tú le has faltado a Dios, aquí tú has vivido tu vida sin tener en cuenta a Dios, aquí tú has dado rienda suelta a tus deseos sin importarte Dios, sin importarte los demás. La ley nos dice a nosotros, por causa de eso, tú lo que te mereces es la condenación. Y la ley bien aplicada nos va a llevar a nosotros a un estado de desesperación que nos va a llevar a nosotros entonces a que encontremos que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Y de eso es que se trata esta encomienda de preservar la sana doctrina. No que nos desviemos en temas, en discusiones, en cosas que lo que buscan es exaltar mi ego, exaltarme a mí mismo. No. Lo que nosotros, como parte de la iglesia de Dios, como la iglesia bautista cristiana, esta encomienda para preservar la sana doctrina es una encomienda para nosotros preservar ese glorioso evangelio del Dios bendito que menciona ahí en el versículo 11. Que a mí, dice el apóstol Pablo, me ha sido encomendado. Quiere el Señor que nosotros, si bien es cierto, esta carta fue escrita a pastores, y hay una aplicación inmediata a pastores de velar por la iglesia. Una responsabilidad seria que tanto el pastor Pedro como yo tenemos y todo aquel que es pastor tiene de velar por cuidar esa sana doctrina. Pero los pastores no son los únicos que pueden aportar, que pueden ayudar a preservar la sana doctrina. Quiere el Señor, hermano, que aquí en la Iglesia Bautista Cristiana nosotros cumplamos, nos sintamos cada uno de nosotros con esa encomienda también de preservar la sana doctrina para que nuestro Señor Jesucristo y el evangelio glorioso de nuestro Dios sea siempre exaltado. Cristo es nuestro Salvador, solo su sacrificio es suficiente para rescatarnos de la situación en la que nosotros nos encontramos. Solo en Él hay esperanza. Y Él nos invita a que por medio de Cristo, Dios nos invita a que por medio de Él nosotros podamos tener esa comunión con nuestro Padre. Vamos a orar. Padre, en esta mañana damos gracias porque a lo largo de todos estos años, tú has levantado un pueblo, una iglesia que se ha preocupado por preservar la sana doctrina y por seguir proclamando el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Señor, en el año 2020, aquí la Iglesia Bautista Cristiana, tú nos has colocado también en nosotros para preservar esa sana doctrina. Señor, que cada uno de nosotros aquí pueda primero apropiarse de la salvación en Cristo, pero que también podamos perseverar en nuestro conocimiento de Él, en nuestro entendimiento de tu palabra, de tu gracia, y que así, Señor, nosotros podamos dar evidencia de la eficacia de ese glorioso evangelio de Cristo. Para honra y gloria tuya lo pedimos. Amén.